Muy buenos días. A continuación tenemos el siguiente tema que vienen a ser reacciones adversas a vacunas. Bien, nosotros enmarcamos las vacunas, son básicamente biológicos y forman parte de los esquemas de vacunación de pediatría, también de geriatría y de los adultos. Básicamente para evitar cualquier tipo de complicación a la larga de una forma preventiva de la presencia de una enfermedad. Entonces vamos a enmarcar un conjunto de vacunas y enfocarnos básicamente a las principales reacciones adversas que pueden estar desarrollando ellas. Bien, primero vamos a conversar de la vacuna BCG. La vacuna BCG, de las abreviaturas Bacilo de Calmette-Guerin, básicamente utilizado para la prevención de la tuberculosis. No olvidemos que somos un país de alta incidencia y prevalencia de esta enfermedad de alta transmisión, como es la tuberculosis infectada por Mycobacterium tuberculosis. Entonces la vacuna de BCG es categoría de riesgo C para la gestación, un marcado de color rojo. C quiere decir que ha demostrado ciertos problemas teratogénicos en animales inferiores, pero no en gestantes. Bien. Entonces vamos a enmarcar las reacciones adversas a las vacunas. Tenemos 4 tipos de reacciones adversas, ¿no? En la parte de la primera columna enmarcamos las 4 reacciones adversas de mayor ya sea frecuencia, severidad y tipo de estas reacciones. La hemos tipificado en base a 3 características. En primer lugar tenemos la linfadenitis. Los pacientes, en ese caso los niños, los neonatos, los infantes que son vacunados con la BCG, con la vacuna contra la TBC, para que no pueda desarrollar esta enfermedad, tienden a desarrollar linfadenitis, ¿no? Básicamente se puede observar una inflamación a nivel de los ganglios regionales, ya sea básicamente a nivel de las cervicales, que podemos observar, ¿no? O a nivel de las extremidades superiores, ¿no? A la altura de las axilas pueden desarrollar linfadenitis. Esto va a ser mucho frecuente, sobre todo en los niños que tienen mayor predisposición a una disminución de la inmunidad, ¿no? A una inmunodepresión. Entonces, ¿qué frecuencia? Es un mayor al 15%, quiere decir que es frecuente, es común observar la linfadenitis, ¿sí?, en los niños que son vacunados contra la BCG o con la vacuna de la BCG. ¿Qué severidad? Tiene una severidad moderada, se puede decir, ¿no? Básicamente es una reacción adversa que va a estar por un número de horas y luego va a desaparecer, pero es dolorosa, hay generado una inflamación, por lo tanto es de severidad moderada. El tipo de reacción es básicamente tipo A, porque está relacionado con el mecanismo de acción de la vacuna. Básicamente esta vacuna lo que hace es generar una alteración a nivel de la inmunidad, ¿no? Básicamente va a permitir que se genere una pequeña infección in situ para que pueda el organismo desarrollar los anticuerpos suficientes necesarios para que puedan contrarrestar esa mini o pequeña infección, y ya quede la memoria inmunológica para las próximas exposiciones a este tipo de microorganismos, y así pueda ya responder a este proceso. Muy bien, tenemos la linfadenitis, luego tenemos el dolor. Exactamente, el niño que es vacunado tiene dolor, no hay una induración. La frecuencia es mayor al 10%, es frecuente observar en un niño y que el niño se queje. No nos dice que duele, pero sí se queja con el llanto, la irritación, está irritable, está llorando. Eso se traduce como dolor. Es de severidad leve porque va desapareciendo en la medida que se va administrando
el analgésico antiinflamatorio para esta reacción adversa. El tipo es un tipo B, quiere decir que no está relacionado con su mecanismo de acción. Tumefacción también se ha podido observar en un mayor al 13%, entonces es frecuente observar tumefacción en los niños que desarrollan o que a los que se les administra esta vacuna de la BCG. La severidad leve desaparece posteriormente en forma rápida y según el mecanismo de acción es tipo D, o sea, no está relacionado con su mecanismo. Y por último se puede observar enrojecimiento local, ¿sí?, en la zona que ha sido inyectada. Es frecuente observar ese enrojecimiento, la severidad es leve y el tipo de reacción es D. Entonces, el mensaje de la presente diapositiva es que la vacuna de la BCG, ¿sí?, que es categoría de riesgo C, que se les llega a administrar a los niños, a los neonatos sobre todo, tiene 4 reacciones adversas frecuentes: linfadenitis, dolor, tumefacción y enrojecimiento. Vamos con otra vacuna muy importantísima que siempre tiene que darse dentro de los primeros días de nacimiento, es a la vacuna contra la hepatitis B. Pero no solamente lo reciben los neonatos, sino también lo reciben los jóvenes, los adultos o las personas mayores que están trabajando en lugares donde puede exponerse a este tipo de infecciones. Por ejemplo, personal que va a laborar en hospitales, en clínicas, en institutos donde se desarrollan este tipo de vacunas, donde se trabaja con este tipo de microorganismos, deben ser vacunados, ¿sí?, en sus 3 dosis para poder coberturar la eficacia correspondiente. Entonces la vacuna contra la hepatitis B también tiene la categoría de riesgo C para la gestación, quiere decir que no ha demostrado efectos ceratogénicos en gestantes, pero sí en animales inferiores. Entonces vamos a conocer el matiz de sus reacciones adversas de este tipo de vacuna contra la hepatitis B, la HBV. Muy bien, tenemos la fiebre, sí, ya comenzamos con esa reacción adversa, que es la fiebre, básicamente. Importantísima la fiebre, porque la fiebre aquí es un mecanismo de defensa, es bueno, porque eso nos permite tener la plena seguridad de que nuestro organismo está respondiendo correctamente hacia un agente xenobiótico, un agente extraño que está reaccionando. Aquí la fiebre es un mecanismo de acción, básicamente un mecanismo de defensa. Tiene una frecuencia de 1 a 6%, pueden desarrollar los niños generalmente que se les administra esta vacuna fiebre. Y la severidad es leve porque llega a desaparecer conforme van pasando ya las 24 horas, con algunos 48 horas, donde aquí se hace uso de un fármaco como es el paracetamol o el acetaminofeno. Según el mecanismo de acción es tipo es la tipo A, ya que está relacionado con su mecanismo de acción. Básicamente es una alteración de la inmunidad y esto hace consigo que se desarrolle una reacción antígeno-anticuerpo. Dolor también, el dolor es un mecanismo de defensa, ¿sí? Es frecuente. El paciente que recibe la vacuna contra la hepatitis D se queja de dolor. La severidad es leve, como les digo, desaparece entre las 12 y 24 horas posteriores. Con el paracetamol, que tiene acción analgésica y antipirética, desaparecen estas 2 primeras reacciones adversas. El tipo es tipo B, según su mecanismo, no está relacionado con el mecanismo de acción de esa reacción. Luego tenemos la tumefacción. La tumefacción también, al igual similar como la vacuna para la BCG, también desarrolla, es frecuente, tiene una severidad leve y según el tipo es D. Y por último tenemos el enrojecimiento, ¿no? Es característico que la zona a nivel de la aplicación del área desarrolle un enrojecimiento a nivel del tejido. Es frecuente, con un 5%, de severidad leve, va desapareciendo y según el mecanismo es tipo B, no está relacionado con el mecanismo de acción. Muy bien, hasta ahí estamos conociendo una vacuna muy importantísima como es la BCG y la vacuna contra la hepatitis B. A continuación tenemos la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo B, es importantísimo hoy en día que tenemos básicamente climas cambiantes, climas fríos, climas tibios, climas calientes, cálidos, esos
cambios bruscos nos hace desarrollar las famosas influenza. Entonces, pero es importantísimo esta vacuna conocer, y también la aplicación no solamente en pediatría, sino también en pacientes geriátricos, en pacientes que tengan enfermedades crónicas donde reduzca la inmunidad, como la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia. Las principales reacciones adversas tenemos ya conocidas. Uno es la tumefacción, es frecuente, entre un 5 a 15%, severidad es leve, desaparece entre las 12 a 24 horas, y según el mecanismo de acción es tipo B, no se relaciona con el mecanismo. También desarrolla fiebre, según la vacuna que desarrolla fiebre. ¿Sí? La vacuna contra Haemophilus influenzae tipo B también desarrolla fiebre. Es frecuente, severidad leve y está relacionado con el mecanismo de acción, por lo tanto es tipo A. El dolor también, tanto como la fiebre, es un mecanismo de defensa. Eso quiere decir que nuestro organismo está funcionando correctamente. Es frecuente del 5 a 15%, severidad leve y el tipo es B. Y por último, el enrojecimiento, que está viendo como un patrón común en esas tres vacunas que estamos conversando. Es frecuente, es leve y es de tipo B. Entonces son reacciones adversas que básicamente tienen su frecuencia, son de severidad leve y enmarcan tipo A o tipo B correspondientemente, pero que son manejables. La siguiente vacuna es la PCR o la SPR, ¿sí? Es importantísimo tener en cuenta ese tipo de vacunas, ¿no? Sarampión, pertussis y rubiola. Esa vacuna básicamente tiene las siguientes reacciones. Ya estamos viendo dolor, por ejemplo, igualmente es frecuente el dolor, es leve su severidad, es de tipo B, al igual la tumefacción, y también desarrolla fiebre. La fiebre es frecuente de un 5 a 15%, la severidad es leve y el tipo de reacción es tipo A en base al mecanismo de acción. Entonces tenemos fiebre, tenemos dolor, que son mecanismos de defensa frente a estos xenobióticos que están siendo administrados. Pero lo nuevo aquí es el rash. El rash es el picor a nivel del tejido dermatológico. Es frecuente que el niño desarrolle rash, enrojecimiento, picor, pero es de severidad leve y según el mecanismo es de tipo B, no se relaciona con el mecanismo de acción. Entonces es importantísimo conocer cómo esa vacuna, la SR, la SPR, también puede desarrollar dolor y fiebre. Por eso se tiene en cuenta ahí el paracetamol o panadol o ibuprofeno para paliar esos tipos de reacciones adversas. Bueno, a continuación seguimos con vacunas y su seguridad, como con la vacuna para la polio oral, que igualmente tiene la categoría de riesgo C para la gestación. Enmarcamos las principales reacciones adversas. Aquí en la polio vamos a encontrar fiebre. La fiebre básicamente una frecuencia menor al 1%. Algunos pacientes la van a presentar, otros niños no la van a desarrollar, es menor al 1%, quiere decir que no es muy frecuente. La severidad sí es leve, en aquello que aparece entre las 12 y las 24 horas está desapareciendo ya, y según el mecanismo de la reacción es de tipo A, quiere decir que está relacionado con su mecanismo de acción, básicamente porque la vacuna va a reducir los componentes inmunológicos y de esta forma va a permitir que el sistema se active para hacerle frente al xenobiótico que ha sido administrado. De esta manera el organismo desarrolla el proceso de la fiebre como un mecanismo de defensa. La irritabilidad también genera irritabilidad, no es muy frecuente, entre el 1 al 2%, la severidad es moderada y según el mecanismo de tipo B, no se asocia con el mecanismo de acción. Lo que sí podemos encontrar básicamente son tanto el malestar como los síntomas sistémicos, que no son muy frecuentes, entre el 1 al 2%, su severidad es leve, dentro de 24 horas posterior a la administración es que se puede observar un decaimiento, una disminución de la energía,
y según el mecanismo es de tipo V. Entonces hemos enmarcado las 4 reacciones adversas principales para la vacuna contra la polio: fiebre, irritabilidad, malestar y los síntomas sistémicos. La siguiente es la vacuna, la DPT, ¿sí? La difteria, pertusis y tétano, y tiene categoría de riesgo según la FDA de C, quiere decir que no ha demostrado tener efectos adversos de naturaleza teratogénica en gestantes, pero sí en animales inferiores. Muy utilizada la vacuna de la DPT, encontramos las principales reacciones adversas como son la fiebre y el dolor. Marco la fiebre y el dolor porque es un mecanismo de defensa básicamente del organismo frente al agente xenobiótico administrado. Entonces la fiebre es muy frecuente con la DPT, es un 50%, la severidad es leve, dentro de las primeras 24 horas ya comienza a desaparecer, y según el mecanismo de tipo A, recordemos, porque está relacionado con el mecanismo de acción, básicamente la vacuna, disminuir los componentes inmunes y de esta forma el cuerpo reaccionar con la fiebre como mecanismo de defensa. Al igual que el dolor, lo único que diferencia es que es de tipo V, aquí ya no se relaciona con el mecanismo de acción. Tanto la fiebre como el dolor son abordados por el acetaminofeno paracetamol para paliar esas dos reacciones adversas frecuentes para la DPT. Encontramos el rash básicamente a nivel dermatológico, es muy frecuente, 55% desarrollan el rash cutáneo como también el enrojecimiento, son de severidad leve y según el tipo de reacción base al mecanismo es V, no se asocia con el mecanismo de acción. Entonces 4 reacciones muy importantes: la fiebre, el dolor, aquí lo podemos observar, el rash cutáneo y el enrojecimiento. La siguiente vacuna es la neumocócica conjugada, ¿sí? La antineumocócica, igualmente tiene categoría de riesgo según la FDA de C. Dentro de las reacciones adversas tenemos típicas y características. Ya la fiebre, se presenta nuevamente la fiebre, es frecuente encontrar con la antineumocócica fiebre, severidad leve porque dentro de las 12 a 24 y en últimos casos 48 horas desaparece. Tipo A porque está relacionada con el mecanismo de acción. El paciente llega a sufrir el malestar general, decaimiento, fatiga cuando se le administra ese medicamento, esta vacuna que es la antineumocócica. No olvidemos que el niño va a estar decaído, va a estar fatigado porque es frecuente esta reacción adversa, es de severidad leve que va desapareciendo dentro de las 12 a 24 horas posteriores a su administración. Y la reacción adversa según el tipo es B. Similar característica tiene la tumefacción. Tanto malestar general como tumefacción tienen la característica similar que aparece en el niño, básicamente, que se le administra esta vacuna. Y por último tenemos el dolor como un mecanismo de defensa frente a la administración de este xenobiótico. Es frecuente, un 20%, es de severidad moderada, porque es un dolor donde el niño manifiesta llanto, irritabilidad, malestar, es un dolor moderado, ¿no? Y básicamente son abordados por medicamentos antipiréticos y analgésicos, o sea, ibuprofeno o el paracetamol. Y según el tipo de reacción es tipo V. Entonces ahí hemos enmarcado otra vacuna muy conocida y muy importante como la antineumocócica, con el desarrollo de la fiebre, el dolor y el malestar general. La siguiente vacuna es contra el tétano, la DT, igualmente categoría de riesgo C para la gestación. Las principales reacciones adversas ya estamos enmarcando al rash cutáneo, ¿sí? Es muy frecuente, el 25% por ejemplo. Es frecuente que el niño, la persona que se le administra esta vacuna, pueda desarrollar el rash cutáneo de severidad leve y según el tipo es tipo B, está relacionado con el mecanismo de acción. Genera dolor, es frecuente que el paciente desarrolle o manifieste dolor, el niño puede desarrollar llanto, irritabilidad, ¿no? Se queja
posadministración de esta vacuna. La tumefacción también se ha vuelto común, es frecuente poder encontrar tumefacción, es severidad leve, el tipo en base al mecanismo es tipo B, y por último podemos encontrar en esta vacuna la fiebre. Entonces es común la fiebre y el dolor como mecanismo de defensa para esta vacuna, ¿no? En respuesta a la administración de esta vacuna. Frecuencia del 10%, quiere decir que es frecuente, severidad es leve y según el tipo es tipo A, se asocia con el mecanismo de acción. La vacuna AMA es la antiamarílica, es una vacuna básicamente de zonas tropicales, zonas cálidas, zonas ecuatoriales. Básicamente a las personas que viajan hacia estas zonas, se trasladan hacia estas zonas, tienen que recibir esta vacuna para evitar desarrollar esta infección por insectos que transmiten esta enfermedad. Dentro de las reacciones adversas que podemos encontrar, ya vamos cambiando, tenemos la encefalitis, que es rarísimo poder encontrar, severidad si es grave y no está relacionado con el mecanismo de acción, por eso es tipo B. Lo que dice sí también se ha podido observar, pero bien raro, es la alergia y la anafilaxia. Entonces son reacciones graves las que podemos observar con la AMA, pero que son raras la frecuencia, encefalitis, alergia y anafilaxia. Aproximadamente estamos observando entre 500 a 1000 casos por 1.000.000 de dosis, ¿no? Entonces bien rara la aparición de estas reacciones adversas a la antiamarílica. Luego tenemos la vacuna contra el rotavirus, ¿sí? Para las diarreas típicas en pediatría, en la infancia. Tiene la siguiente reacción adversa. Primero, vómitos. El paciente puede desarrollar vómitos, es infrecuente en sí los vómitos. La severidad es leve y según el tipo del mecanismo es B. También puede desarrollar irritabilidad, después que se le administra genera irritabilidad, que sí es frecuente la irritabilidad, y la diarrea, que también es infrecuente. Entonces esa vacuna es segura, lo único que desarrolla en forma frecuente es la irritabilidad, la vacuna contra el rotavirus.